Bueno, hoy día tenemos la visita de un congresista de la República en funciones. Se trata de Edgar Tello Montes. Él fue electo como parte de Perú Libre, ¿no? Ingresó con el presidente Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, y hoy está en nuestros estudios y nos va a contar, pues, luego de 5 años, ¿no? ¿Cuál ha sido la labor, el trabajo? Él es profesor, ¿no? Se dice que el expresidente Castillo ingresó con una serie de profesores, ¿no? Que después hicieron la bancada magisterial y otros, por ejemplo, ahora como el congresista Edgar Tello, están en Podemos. Vamos a estar entonces la primera parte del programa con él. Bienvenido, congresista. Gracias, Reiter, por la invitación y un gusto estar aquí en tu programa. ¿Cómo así conoció al presidente Castillo? Bueno, nos ha unido en las luchas por motivos de reclamos comunes, ¿no? Después de la huelga de 2012, que las bases regionales del SUTE en ese tiempo impulsaban la defensa de los derechos de los maestros, el pago de las bonificaciones como el 30%, la defensa de la educación pública y el reconocimiento a la labor docente. Recordemos que en el año 2012 hubo una huelga iniciada el 18 de junio, que acataron 20 regiones del país, que al final terminamos durmiendo alrededor del Ministerio de Educación. En San Borja. En San Borja. En San Borja. Luego de esa huelga, ¿no? Se sumaron otras regiones que no habían entrado a la huelga, ¿no? ¿Quién era presidente en 2012? En el 2012 estaba de presidente, si no me equivoco. Ollanta, ¿no? Ollanta. Sí, claro. Ollanta Humala, y ahí, después de esta huelga que se inició el 18 de junio, ingresaron también el 15 de agosto la región de Huancavelica y otras regiones que no ingresaron el 18 de junio, ¿no? Y bueno, después de esa huelga, el SUTE, como ya veía que las regiones estaban en huelga, el SUTE entró el 5 de septiembre. Ya porque el Magisterio de Lima y Callao exigía que también cuando luchan los maestros de Lima, todas estaban en las regiones, habían inundado Lima. Y ahí el SUTE decide entrar el 5 de septiembre ya por presión. Pero los maestros de Lima ya salieron, pero al ver que el SUTE no tenía dirección correcta de defender los derechos, los llevaba solamente a dar una vuelta por las calles, los maestros de Lima se alinearon a la dirección de los compañeros de las regiones. Tal es así que el SUTE, a escondidas y de madrugada, tuvo que levantar la huelga el 5 de octubre del 2012, y es ahí donde regiones como Cajamarca, donde estaba Pedro Castillo, recién rompieron con el SUTE por ver que no estaba reflejando los intereses del Magisterio Nacional y la educación pública ni el reconocimiento a los maestros. Entonces, a partir de ahí, la región de Cajamarca y otras regiones rompen con el SUTE y se alinean a las bases regionales del SUTEP, que hoy en día es la FENATE Perú. Entonces, en ese sentido, ya en los eventos nacionales del año 2013, donde asiste Pedro Castillo con la región Cajamarca y otras regiones más, es donde ya empezamos a articular y coordinar y a encontrarnos los dirigentes nacionales y regionales, expresando la voluntad. ¿Cómo era Castillo? ¿Era hablador? ¿Era callado? Bueno, era poco de hablar, ¿no? Era poco de hablar, poco de expresarse, ¿no? Claro. Y cuando Perú Libre ya lo pone como candidato presidencial, ¿inmediatamente usted ya está convocado? ¿Estaba en contacto o se había roto el contacto o solamente fue algo gremial? No, lo que hay que tener en cuenta, del que habla y otros dirigentes nacionales, llegamos a estas huelgas, a estas luchas, con un proceso de organización en nuestras bases, en nuestras regiones. Yo represento a Lima Metropolitana, mi base es el 14 sector, y yo estuve ahí trabajando, bajando a las bases en San Juan de Miraflores. Y después de esta lucha, de esta huelga que sacamos del 2013, 2014, 2015, donde se impulsó una huelga, donde salieron 4 regiones, dentro de ellos Cajamarca, luego se vio la necesidad ante la agresión que daba el Ministerio de Educación de profundizar el acoso laboral y la eliminación de derechos, ¿no? Y lamentablemente ahí veíamos al SUTE avalando todo ese abuso contra los maestros, porque a los contratados también los pasaron a un régimen de contratación CAS, algo que no se había visto en la vida, y que incluso un congresista como Lescano lo denunció en el Congreso, parecía él el dirigente sindical. Pero luego se vino pues la preparación de la huelga del 2017, donde ya en la época de PPK.
Claro, la huelga del 2017, donde ya luego de procesar varias asambleas nacionales, los paros nacionales, y me acuerdo que en enero de ese año 2017 se acordó impulsar el paro nacional del 25 y 26 de abril, con miras a la huelga nacional, ¿no? Que inicialmente algunos no creían. Y es ahí donde acordamos iniciar la huelga del 2017, donde ya el 10 de junio se elige el Comité Nacional, donde ya eligen al profesor Pedro Castillo, presidente del Comité Nacional de Lucha. ¿Y por qué lo eligen? Tenía cualidades de dirigente. Bueno, en ese tiempo no los tenía, ¿no? O era una cuestión de que representaba mucha gente, tal vez. Bueno, no las tenía, recién era nuevo y Un hombre tímido. lo que se veía era que los dirigentes nacionales que deberían haber asumido, el SUTE y los medios de prensa y los sectores de derecha los habían estigmatizado, ¿no? Los habían estigmatizado que eran radicales, que eran del Movadé, que eran, ¿no? Filos senderistas. Entonces prácticamente no era estratégico que personas que estaban ya estigmatizadas puedan dirigir la huelga. Entonces ahí se acordó que debe ser una persona Nueva. que esté totalmente limpia y no tenga antecedentes. Y la única persona que contaba con ese perfil era Pedro Castillo, ¿no? Al no tener experiencia, No tenía anticuerpos tampoco. no tenía anticuerpos y obviamente se corrió el riesgo de que asuma, ¿no? A pesar que no tenía la experiencia sindical de haber organizado bases. Pero era estratégico elegir una persona nueva y sin que tenga ninguna denuncia, ¿no? Ningún antecedente, y por eso, no por sus cualidades sindicales, sino porque era totalmente nuevo, y así se eligió y tuvo resultados positivos, porque al final y al cabo dirigió la huelga, ¿no? Pero acompañado del Comité Nacional de Lucha. El que habla también era parte del Comité Nacional de Lucha, representando a Lima Metropolitana y así otras regiones que estábamos detrás de él en el Comité de Lucha, ¿no? Y por ello también se tomó decisiones correctas y adecuadas y no como de alguna manera dejarlo solo, ¿no? Porque obviamente si lo dejábamos solos, muchos errores hubiese cometido al respecto. ¿Y cómo lo convoca para que esté en su lista del Congreso, cuando ya lo nombran candidato presidencial en Perú Libre? Bueno, luego de la huelga histórica, masiva y exitosa que convocaron las bases del magisterio, esta histórica huelga, incluso los maestros de otros países como México, que habían hecho la huelga un año anterior, nos decían, ¿no? ¿Qué pasa? En el Perú los profesores viven bien, la educación está bien invertida, ¿no? El PBI se va, ya nadie reclama. Y bueno, lo que pasa es de que estábamos preparando esa huelga, ¿no? Y salió la huelga el 2017 y la decretamos el 12 de julio. Y luego de la huelga del 2017, ya hay invitaciones de varios partidos para poder participar en el proceso electoral. Y las bases mismas vieron, ante la indiferencia de los congresistas de turno de ese tiempo, que ahí fuimos amplios también y democráticos de conversar con todas las bancadas. Conversamos con el Frente Amplio, que nos abrió las puertas, luego con Fuerza Popular y las demás bancadas que eran parte integrante del Congreso, pero al final le decíamos para que impulse los proyectos de nuestras demandas, y al final cuando llegaban a sus sesiones de partido, de bancada, se olvidaban y ya no lo tocaban. Y los maestros... Porque no eran profesores, porque no les interesaba en sí el tema. No estaban identificados. No tenían la camiseta del magisterio. Así es, no habían encarnado la lucha de los maestros, no han estado en aula para sentir y vivir lo que los maestros viven, ¿no? Y bueno... ¿Cuántos entonces, años ha sido usted profesor? Bueno, yo tengo 25 años de experiencia, ¿no? ¿Qué curso? Yo soy profesor de técnica, de electrónica. De CEOs, digamos. Bueno, de los colegios técnicos de educación básica, también hay en CETPROS. Ya. Bueno, entonces le decía, ¿cómo lo convocó Pedro Castillo? Y después de esa huelga, los maestros de las bases que estaban en la Plaza San Martín, y luego de la Asamblea Nacional, los maestros dicen, ¿por qué los maestros no postulamos al Congreso? ¿Por qué los maestros no somos parte de este legislativo donde queramos o no queramos, ahí es donde se proponen las leyes? Y es así donde se decide y hubo una Asamblea Nacional. ¿El agarro popular, usted dice, de la Plaza San Martín?
Claro, en la Plaza San Martín estuvimos, pero los maestros ahí reclamaron que debemos participar en este legislativo. Si miren la cantidad de maestros que somos. Activos son 450.000 maestros y cesantes y jubilados son 163.000 maestros. Entonces, ahí nació el debate en una Asamblea Nacional. Obviamente ha habido voces discrepantes porque siempre el magisterio decía, los dirigentes y las bases decían, no hay que ser oportunistas, no hay que ser electoreros, pero sustentando el proceso y las bases que reclamaban, al final se impuso que debemos participar. Y el profesor Pedro Castillo, que dirigía la Asamblea Nacional, puso a debate ese tema y luego se quedó que cada región elija a su representante de la región que sea más representativo, ¿no? Que tenga de los 20, todos los departamentos. Cada región elija, reúnanse y elijan a su representante más representativo, ¿no? Disculpe la redundancia, pero en Lima hicimos eso, llevamos también una asamblea como en todas las regiones, y en Lima también se llevó a debate. Y bueno, en Lima me eligieron a mi persona para que asuma y me dieron el respaldo. Y en cada región del país también. O sea, porque se suele, congresista, hacer todas estas cosas a dedo, por amiguismo, pero usted me dice que ha sido una cuestión orgánica, gremial. Claro, luego de ese acuerdo, en Lima Metropolitana, yo en ese sentido soy amplio y llevé a la Asamblea General de Lima Metropolitana, pusimos a debate y ahí por amplia mayoría decidieron que el candidato natural para poder ser representante ante este legislativo era mi persona y bueno, tuve el respaldo de la Asamblea General y ante la invitación que hizo Pedro Castillo, porque habían invitado como 5 partidos. ¿Cuáles, se acuerda? Bueno, ahí me acuerdo que era uno de ellos Democracia Directa, si no me equivoco, otro del Frente Amplio. La casita, ¿no? Decían que Pedro iba a ir con la casita en un momento. En algún momento, después también hubo el partido de Antauro, ¿no? Y bueno, y luego al final... ¿Escuché Pedro Fuerza Popular que mencionó? No, el partido de Antauro, digo. El partido de Antauro. El partido de Antauro, Frente Amplio. Frente Amplio. Frente Amplio, pero lo que nosotros planteábamos en ese tiempo eran 2 puntos, ¿no? Que se plantee la nueva constitución vía asamblea constituyente y que se derogue la ley de reforma magisterial. Y de los 4 o 5 partidos que invitaron, el único que tenía dentro de sus planes esos 2 puntos, ¿no? Esos 2 puntos dentro de su plan de gobierno era Perú Libre. Perú Libre dio la apertura, dijo, son parte de nuestro plan de gobierno, así que ustedes son bienvenidos. ¿Conversó ahí con Cerrón usted? Sí, tuvimos una asamblea nacional de todos los dirigentes y ahí conversamos de manera directa con Vladimir Cerrón y que dio la apertura y la participación para ese proceso electoral 2021-2026. Pero seamos sinceros, congresistas, ustedes no esperaban ser gobierno. Indudablemente que no. La decisión que tenía la Asamblea Nacional en ese momento era colocar a algunos congresistas. Era colocar a algunos congresistas, tener una primera experiencia, ¿no? Incluso el profesor Pedro Castillo para que vaya aprendiendo ahí en el proceso. Sacrificar a Pedro, digamos, con un candidato que no iba a ser congresista porque en ese tiempo no se podía. No, él iba a la presidencia. A la presidencia, en el sentido de que nadie esperaba de que él triunfara, ¿no? O sea, que tuviera el apoyo popular. No era, digamos, dentro de la proyección que él llegara a la presidencia, ¿no? Era que represente a los maestros nada más. La plancha se vea representada y que maestros lleguen al Congreso. Esa era la idea. Pero al final... ¿Conversó con Dina Boluarte también en esa época? Bueno, yo la he conocido recién en el proceso, ¿no? Yo no la conocía antes, yo la he conocido recién en el proceso, en la campaña. La he conocido en enero que convocaron una asamblea aquí en el Club Apurímac, en enero del 2021. Ahí la conocí a la señora Dina Boluarte por primera vez y en la cual también informaban cada candidato cómo va el avance de su campaña, ¿no? Sí. Y el único que salía en ese momento a la campaña por los distritos de Lima era el que habla, porque todos tenían miedo al COVID-19 y todos hacían campaña virtual, ¿no? Entiendo. Nosotros tuvimos que exponernos todavía, porque era la única manera, no teníamos los recursos, no teníamos la capacidad logística para manejar redes como lo tienen algunos partidos. Entonces evaluamos fríamente y dijimos, la única herramienta que podemos manejar es visitar los mercados, visitar a los profesores en cada distrito, colocar los banners en cada distrito. ¿Y para qué? Los profesores respondieron
con colocar un banner en su casa, inaugurar incluso locales. Lo único que pedían que nosotros hagamos y que sobre todo que mi persona haga era que llegue para inaugurar ese banner colocado o ese local que nos habilitaba, ¿no? Se ve un apoyo gremial, hay han cerrado filas, ¿no? Los profesores. Congresista, han pasado 5 años, ¿no? Desde esa época, desde la compulsión. Le conté que yo vi que usted y Pedro Castillo hicieron un meeting en Puente Piedra, ¿no? Con bastante apoyo popular en ese momento, ¿no? El resultado ha sido el aumento de sueldos, me parece, ¿no? Para algunos maestros me han dicho, no, pero Pedro se preocupó por los profes y yo tengo una mejora. ¿Cuál ha sido concretamente esas mejoras, ¿no? Para los maestros, que usted me dice son 450,000. Bueno, después de la huelga fue visibilizar que el magisterio está representado por una dirigencia que nace de las bases, ¿no? No a la burocracia en ese sentido, porque me acuerdo que los periodistas en ese tiempo decían, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dialogan con los maestros que están en huelga? La Sociedad Nacional de Industria y la Confidencia dialoguen con el SUTE. Pero el periodista de Exitosa, me acuerdo yo, decía, pero si el SUTE no está en huelga, las huelgas es de los maestros de la base de todas las regiones del país. Tienen que dialogar con los que representan esa huelga, no con la burocracia. Y bueno, ya se demostró que las bases fueron las que salieron. Y ahí también dieron el SUTE también en su desesperación dio una calificación a todo el magisterio, ¿no? Que dijo que esa huelga era de los senderistas. Y eso fue una ofensa grande al Magisterio Nacional, a los padres de familia. ¿Qué piensa del Sendero Luminoso, congresista? Bueno, ha sido parte de la historia de nuestro país, ¿no? Que ha sido parte también de una etapa de terror, ¿no? Eso lo califica de terroristas. Claro, entonces ha habido una etapa de terror, parte de la historia de nuestro país que no se puede olvidar, porque hay un dicho que dice, ¿no? No hay que olvidar, no se puede olvidar la historia porque si no estamos condenados a repetirla, ¿no? Y lo que se logró en esa huelga, sin firmar un acta, porque queríamos firmar un acta de compromiso con el Ministerio de Educación, con Marilu Marten, se emitió una resolución ministerial, la 470 del 2017, ¿no? Dentro de ello se garantizaba el nombramiento de maestros, la nivelación de las remuneraciones por escala, ¿no? El nombramiento de maestros contratados, el pago de la CTS. Ahí también planteábamos la nivelación de pensiones, que al final nunca se llegó a ejecutar, y también el incremento equivalente a la UIT al 2026. Pero le decía, congresista, que ustedes han tenido poder 5 años. Digo Claro. ustedes porque en realidad me está relatando de que no ha sido pues un club de amigos, sino algo gremial, ¿no? Así es. Entonces, No, ¿cuáles son los beneficios, por ejemplo, estos 5 años, tal vez en su oficina y obviamente también en general, ¿no? no, quería llegar justamente a eso, por eso te quería mencionar. Sí, claro, desde cómo ha la ido rama avanzando. sindical, qué es Ujú. lo que reclamábamos, Ujú. qué es lo que logramos, una resolución ministerial 470 que no se llegó a cumplir. Pero ya en el espacio del legislativo, varias de esas demandas le hemos hecho ley. La CTS al 100% para maestros y auxiliares y administrativos y maestros de institutos y universidades ya es una realidad. Antes un maestro cobraba después de 40 años de servicios, cobraba una liquidación de 900 soles a 2.500 soles. Por 40 años. 40, mire, había profesoras que eran esposas de policía. El policía también cesaba por límite de edad y al policía le pagaban una liquidación de 40.000 soles y a la profesora solamente 900 soles o 2.500 en el mejor de los casos. Si ambos son servidores públicos, ¿por qué esa discriminación? Ahora que hemos llegado maestros sindicalistas a este espacio y dentro de ellos el que habla, autor también de la ley, hemos logrado que el maestro que cesa ahora en diciembre del 2000, o que ha cesado en diciembre del 2025, con 40 años de servicio y estando en la primera escala de 3.500 soles, cesa con una CTS de más de 140.000 soles. Y los directivos que están designados, que también han cesado en diciembre, han cesado con una CTS de más de 200.000 soles. Se ha generado también el nombramiento de maestros en CEDPROS, en EVA, en educación básica, que está todavía en cuarto intermedio para la votación por insistencia, que va a beneficiar a más de 180.000 maestros. Acabo de aprobar la ley de pensión digna, equivalente al RIN de la primera escala de 3.500 soles, que por insistencia se ha aprobado este jueves 19 de marzo,
y que lo presenté el 28 de diciembre de 2022 como primer proyecto, porque ha habido maestros que han participado en otras gestiones del Congreso, hasta incluso el SUTE ha llevado maestros al Senado, a la Cámara de Diputados en el año 80, después de la huelga del 78-79, pero nunca se acordó de la pensión, del pago de las bonificaciones, del nombramiento, de la CTS. Si lo comparamos con esta gestión, estamos dejando una producción legislativa de las demandas del magisterio hechas realidad, hechas ley. Ahora la pensión digna, ¿qué le falta? El reglamento que el Ejecutivo con el presidente Balcázar debe ya emitirlo dentro del plazo de 90 días. Esperamos que sea antes porque se cumple, si se ha publicado en el peruano el 15 de abril, se estaría cumpliendo el 15 de julio los 90 días. Esperamos que lo haga antes. Pero también aquí hay una precisión que debo hacer, ¿no? Porque antes de la aprobación de la pensión digna para maestros, que el presupuesto oscila en 5.500 millones anuales, se aprobó también la pensión para policías y militares, que se les otorga el 100% de la remuneración como activo y de acuerdo al rango. El máximo rango tiene 12.000 soles, 10.000, 8.000 y es el 100%, es cédula viva, ¿no? Está bien y demanda 15.000 millones al año. Pero, sin embargo, el de los maestros no es cédula viva porque es equivalente al RIN de la primera escala, tanto para los maestros del Sistema Nacional de Pensiones 19.990, 20.530, como los maestros del Sistema Privado de Pensiones AFP, que incluso una candidata, la señora Keiko Fujimori, ha manifestado que debe ser revisada por el Tribunal Constitucional porque el Congreso no tiene capacidad de gasto. Entonces, ya prácticamente hay una amenaza de dejar sin efecto estas leyes. Por eso los maestros ahora han planteado de formar un frente de defensa de los derechos laborales aprobados en el Congreso para garantizar que sigan vigentes las leyes y el presupuesto aprobado se mantenga, manteniendo la vigencia de estas leyes. Y en cuanto a la escala remunerativa, el 2021, ¿cuánto ganaba un maestro en promedio? El 2021, el maestro ganaba en promedio 2.000 soles. ¿Y ahora? Ahora el profesor está en 3.500, ¿no? Eso es lo que he escuchado bastante en la calle, ¿no? En la primera escala está 3.500 y hay que tener en cuenta que se ha incumplido. Porque o sea, es el sueldo más bajo que un maestro peruano puede tener, más o menos $1.000. Aproximadamente, porque el compromiso era que llegue al equivalente a la UIT, ¿no? Y el equivalente a la UIT debería ser ahora 4.700 soles. O sea, prácticamente no ha habido el cumplimiento de parte del Ejecutivo de asignar el presupuesto para nivelar esa remuneración. Le pido una autocrítica porque el común de la sociedad del peruano dice pues que, usted lo acaba de decir, ¿no? Que Pedro Castillo no estaba preparado, no era la idea de ustedes incluso de que llegara a ser gobierno, ¿no? ¿Qué faltó para que el gobierno de Pedro Castillo... hemos visto, por ejemplo, que habían muchos policías que impedían que la prensa se acerque, ¿no? Yo entiendo que de repente sentían pues que habían sectores políticos que manejaban cierta prensa, ¿no? Pero al final era toda la prensa, ¿no? O sea, ¿en qué se equivocaron ustedes en el proceso cuando eran, digamos, tenían una bancada y tenían un presidente? Bueno, yo creo que aquí hay que precisar, había una bancada de maestros, pero ya el profesor Pedro Castillo, llegando a la presidencia, se rodeó ya de personas que no eran parte de la lucha del magisterio, ¿no? Eran el señor Bruno Pacheco, el señor Mendieta, el señor Aníbal Torres, Bexy Chávez, ¿no? Roberto Sánchez. Ya no hablaba usted con el presidente. Verónica Mendoza. Ya prácticamente teníamos la limitación de poder conversar con él. O sea, no teníamos la frecuencia, ya cada uno estaba en su espacio, ¿no? Y bueno, de ahí salió también la ruptura del partido con el cual llegó al gobierno, con Perú Libre, ¿no? Ya eso también generó. ¿Usted nunca se inscribió en Perú Libre? Era de la bancada, pero no estaba. No, yo estaba inscrito en Perú Libre porque era parte del compromiso para poder participar, ¿no? También renunció. ¿A cuánto tiempo? Bueno, renunciamos ya al año, ¿no? Al año del gobierno, ya por pedido de Pedro Castillo, ¿no? Y bueno, ya pues los maestros estaban con el ánimo de salir. Y yo ingresé con los maestros, no me quedó otra que también salir con todo el bloque de maestros. ¿Qué opina del presidente Balcázar, no? Usted lo ha tenido ahí como colega en el Parlamento. Bueno, una persona bien centrada, ha sido juez, ¿no? Hoy hemos visto que ha habido una pequeña crisis con la compra de los aviones, mientras el presidente sale
a una declaración oficial, aclarar que él no está en contra, sino que sea el nuevo gobierno quien asuma la compra, ¿no? Él manifiesta. Y vemos que esa discrepancia a la interna en los ministros no les ha parecido, y hemos visto que han renunciado 2 ministros, ¿no? Pero luego también de que da el discurso, escuchamos al ministro de Economía que ya dice, ya firmé la transferencia de los 450 millones para la compra. Entonces, no sé, ¿qué está pasando, no? ¿Quién es el presidente de la República? Claro, se dice pues que ha habido, digamos, una declaración que era como que él no quería firmar, pero ya eso tenía su trámite, ¿no? Que ya estaba avanzando. Bueno, y bueno, hay una justificación que él también ha manifestado, habiendo problemas en los hospitales, en los colegios, necesidades en los hospitales, en diferentes instituciones, de priorizar la construcción de carreteras, ¿no? Que debe darse en este corto plazo. Ya él manifiesta que debería darse en el próximo gobierno, ya con el presidente elegido ya democráticamente, la disposición pues, de esa compra que ya tenían programada. ¿Qué opina, por ejemplo, de otras experiencias, ¿no? Usted nos habló ahí de los profesores mexicanos, ¿no? Por ejemplo, del legado de José Vasconcelos, ¿no? Que él hizo una reforma en su tiempo que ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Bueno, los profesores mexicanos también están en lucha permanente. He tenido oportunidad de estar en México, estar justamente en la huelga que tuvieron el año pasado los mexicanos. Y ellos reclamaban, ¿no? ¿Cuánto ganan ellos, por ejemplo, no? Acá estamos diciendo que están ganando $1,000, más o menos un básico, ¿no? Un maestro allá. Allá estaban en promedio más o menos también equivalente, ¿no? Están en el promedio equivalente ahí. Lo que ellos están reclamando también es la derogatoria de la ley de reforma, la similar a la ley de reforma magisterial que tenemos aquí, porque es discriminatoria, es excluyente esa ley. Y aparte de ello, les están a ellos traspasando ya a lo que nosotros ya hemos sido digamos, pasados al sistema privado de pensiones, ¿no? Porque ya ellos tienen un sistema público que les garantiza las pensiones y que pueden cesar a los 50 años. En cambio, a ellos ya le están aplicando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con la de ahora de Claudia Sheinbaum, continúa. Incluso había una crítica que daban que no había diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Sobre el tema del magisterio, que continuaba la implementación de esas políticas que buscaban privatizar y despedir maestros también en México. Bueno, entiendo entonces que usted se siente satisfecho con su paso de 5 años en el Poder Legislativo. Bueno, yo he cumplido mi compromiso de aprobar leyes en favor del magisterio, como la CTS, nombramiento de maestros, la pensión digna, que es la última, que es de mi autoría, que la presenté, primer congresista que presenté y puse en la mesa. También he presentado la ley de nombramiento de los profesionales de la salud, del CAS COVID, del CAS 1057 al nombramiento del régimen 728. Y me da alegría de que ya la mayoría o mejor dicho, todos los trabajadores profesionales del CAS COVID han pasado ya al nombramiento de 728 con derechos. También soy autor del proyecto de ley que le otorga una ampliación porque la ley de la titulación urbana y rural está hasta el 2015, pero hay posesionarios informales que tienen ya 5 o 10 años y no pueden titularse porque han sido posterior a los 2015. Hemos trabajado con asociaciones de vivienda en Loreto, en Tumbes, en Junín y en Tacna, sobre todo en Tacna, el Hospicio, donde hemos logrado con las autoridades aprobar la ley y publicarla ya en el peruano el 22 de marzo de 2025, la titulación urbana, y el 8 de junio de 2025 la titulación rural, que solamente falta la reglamentación. Indudablemente que hemos atendido a este gran sector. Y aparte de ello, también hemos aprobado la ley para la nivelación de las bonificaciones de los trabajadores administrativos, porque ganan una remuneración de 600 soles, 800 soles, y que se les ha nivelado con el Subcafae a tener una remuneración pues, de 2.000, 2.500, ¿no? De acuerdo a la sede donde están. Y creo que eso es el compromiso cumplido con la clase trabajadora, con el magisterio y con la población sobre la producción legislativa que este maestro, dirigente sindical, luchador social, en estos 5 años he podido lograr en favor de todos los trabajadores, los maestros y la población.
Bueno, la gracias al congresista Edgar Tello que estuvo hoy con nosotros en Perú Real. Siempre hay que escuchar a todos los participantes, ¿no? A veces dicen, ¿para qué funcionó el gobierno Castillo? Yo he escuchado bastante que funcionó para los maestros, por eso queríamos tenerlos hoy día aquí en el estudio. Volvemos con más en Perú Real en un momento.